Semilleros hortícolas. Nos trasladamos a la Puebla de Vícar para visitar el semillero Almeriplan y conocer el funcionamiento de un semillero hortícola. Están especializados en gran cantidad de especies de plántulas hortícolas como tomate, pimiento, pepino, berenjena, etc. Y también son expertos en plantas injertadas, que si bien son más caras, hay que sopesar que son plantas mucho más vigorosas, mayor resistencia a enfermedades y producen frutos en más cantidad y de mayor calidad. Otra ventaja de los injertos es que en muchas especies como el tomate se pone a 2 tallos, luego tenemos 2 plantas al precio de una. Disponen de un invernadero de cristal en el semillero para mejorar el control climático y la calidad de las plántulas producidas. Este tipo de invernadero, también llamado de tipo Venlo, es de estructura metálica prefabricada con cubierta de vidrio y son los que se emplean sobre todo en el norte de Europa. Sus grandes ventajas ya se están empezando a instalar en Almería. Las mayores ventajas de este invernadero es su estanqueidad, que impide la invasión de plagas y mejora el control climático del invernadero. El vidrio que utilizan en este invernadero se denomina impreso, ya que por la cara externa es liso y por la cara interna lleva una serie de rugosidades que hace difundir la radiación luminosa de forma óptima. Mejora la transmisión óptica en cuanto a la calidad y cantidad, mejora también la transmisión térmica, ya que es un invernadero mucho más aislado que uno de plástico. Es también mucho más resistente a la radiación ultravioleta, por lo que su duración es también mayor que uno de plástico. El techo de este invernadero industrial está formado por paneles de vidrio que descansan sobre los canales de recogida de lluvia y sobre un conjunto de barras transversales. La empresa dispone de un moderno tren de siembra donde el primer proceso es la mezcladora de sustrato. Una vez aportados los sustratos en la fórmula establecida, se mueven mediante unas aspas en una tolva, a la vez que se va añadiendo agua, para humedecer las turbas que normalmente vienen muy secas. Posteriormente está la dosificadora de sustrato, que es el sistema que determina la cantidad de sustrato que deben contener las bandejas, las cuales deben de estar en perfecto estado. El sustrato que emplean, al igual que el resto de semilleros de la provincia, es la turba, que es un material compuesto por los residuos de plantas que se acumulan en una zona pantanosa. Es de consistencia algo esponjosa, cuenta con una importante presencia de carbono y exhibe un tono oscuro. Este material posee unas propiedades físicas y químicas. En cuanto a las primeras, podemos señalar una elevada capacidad de retención de agua para la planta. Debe tener bastante aireación, ya que no nos podemos olvidar que las raíces de las plantas también respiran. Una textura fina, una estructura estable y en cuanto a la humedad, que sea fácil de humectar, ya que hemos señalado es un sustrato muy seco y baja la densidad aparente. Químicas, el pH debe ser ligeramente ácido y con capacidad tampón que evite saltos grandes de pH cuando la fertilización no es la adecuada. Salinidad reducida, capacidad de intercambio catiónico moderada o alta para que retenga gran cantidad de nutrientes cuando se le aplica la solución nutritiva. Una elevada cantidad de materia orgánica y que esté libre de malas hierbas. Es decir, encontrar una turba buena le es muy difícil de encontrar los semilleros, por lo que muchas veces recurren a importarlas. Después de la aplicación del sustrato está la limpiadora de bandejas, que es un sistema que elimina los restos de sustrato que quedan adheridos a las mismas. Este sistema se realiza mediante unos rodillos que llevan asociados cepillos barredores. Tras la limpiadora de bandeja está la unidad de punzonado, donde el sustrato es comprimido hasta una determinada presión y se genera en su seno un pequeño orificio en el que se pondrá la semilla. Es conveniente regular la profundidad de punzonado, así como su tamaño en función de la especie a que pertenece la semilla. Posteriormente se realiza la siembra en sí, que en este caso es por sistema plano de posucción y de presión, donde un conjunto de orificios situados en un plano cogen la semilla mediante sistemas de succión. Posteriormente, y mediante sistemas de depresión, las semillas caen al orificio realizado anteriormente en el sustrato. Le sigue un dosificador de vermiculita, que es un sistema que aporta este sustrato para cubrir la semilla. Su accionamiento es por gravedad y la cantidad de vermiculita suministrada depende de la abertura del sistema y la velocidad de paso de la bandeja.
El gabinete de riegos aporta el agua al sustrato y a la semilla, mediante una serie de barras con boquilla. Se produce una cortina de agua que cae con muy poca presión para evitar el movimiento de la semilla, el arrastre de la vermiculita, etc. Es decir, y a modo de resumen, el cepellón de una plántula hortícola se ha realizado inicialmente con la aportación de la turba para retener agua y nutrientes, y se mezcla esta con perlita, que es un sustrato inerte formado por una serie de partículas de color blanco que le aportan aireación a las raíces. Esta mezcla de sustratos se humedece y posteriormente está la unidad de punzonado, donde colocamos la semilla. Después se aporta vermiculita, que es un mineral natural, una arcilla compuesta por silicato alumínico hidratado de estructura reticular aplanada y que puede tener diversas granulometrías. Seguidamente todo esto se vuelve a humedecer y pasa a la cámara de germinación. En unos días tendremos así una planta germinada de calidad. Las bandejas que se utilizan en el semillero Almeriplan son de un solo uso para evitar infecciones en posteriores plantas por hongos, virus o bacterias, y el número de alveolos está en función de la especie. En un principio se utilizaban bandejas de 247 alveolos, luego se empezó a utilizar las de 150, de 70, etc. Las bandejas que se utilizan en el injerto de calabaza y sandía son de 54 alveolos. Estas bandejas pueden llevar una funda negra para los alveolos o sin esta funda, donde se observan estos alveolos de color blanco al igual que toda la bandeja. Estas últimas desarrollan un cepellón con gran cantidad de raíces. Una vez que las bandejas han pasado por el tren de siembra, pasan a la cámara de germinación. En esta cámara las semillas están unos 4 días a 80% de humedad, bajas condiciones de luminosidad y unos 30 grados centígrados. Estas condiciones se regulan mediante calefactores de propano y generadores de aire húmedo. Este semillero emplea también diversos sustratos en las plántulas, en caso de que el destino de estas sea cultivo sin suelo. Todas las partidas de plantas están convenientemente señalizadas mediante tablillas, donde se pueda juntar diversa información como el número de bandejas, especie, variedad, etc. Una vez que las plantas han germinado, pasan al invernadero del semillero, donde reciben los correspondientes abonados y tratamientos fitosanitarios. Estos procesos se controlan de forma exacta mediante conducciones de tubería independientes, ya que la instalación de riego posee una tubería con agua solo, 2 tuberías con soluciones nutritivas distintas y otras tuberías para los tratamientos fitosanitarios. Este semillero le da especial importancia a las condiciones sanitarias, ya que no debemos olvidar que la alta densidad de plantas y las buenas condiciones ambientales pueden hacer posible alta incidencia de enfermedades que se propagarían rápidamente. Las instalaciones del semillero poseen un ordenador central que controla todos los parámetros medioambientales mediante sensores fotoeléctricos y pueden controlar inmediatamente cualquier avería del sistema. Poseen una sección individualizada dentro del semillero, también para evitar diversas patologías en las plantas, donde se realizan diversos tipos de injertos en plantas hortícolas. Están especializados en el injerto de calabaza y sandía. Este tipo de injerto de aproximación se realiza cuando la variedad y el patrón tienen la primera hoja bien desarrollada y están apareciendo la segunda. Se realizan unas incisiones hasta el centro del tallo y hacia abajo, en el portainjerto y en la variedad. Posteriormente se ensamblan las dos plantas y se cubre todo el injerto con bandas de plomo o papel de estaño. Finalmente, y a los pocos días, se corta el tallo de la sandía por debajo del injerto y la cabeza del patrón. También realizan injertos en tomate, pimiento, pepino, berenjena. Este semillero le da principal importancia al control climático del mismo, con nebulizadores colocados debajo de las ventanas cenitales. El director técnico del semillero, Prudencio Granero, nos estuvo explicando las principales características del control climático. La diferencia de estas instalaciones respecto a las tradicionales, pues son, ya como se ve, pues todas las medidas de lo que es luz, humedad, temperatura están perfectamente controladas por automatismo, de manera que esto lleva unas sondas para la radiación, sondas para la velocidad del viento, sondas para el control de humedad y
está todo conectado a un sistema centralizado por ordenador, de tal manera que se establecen unos parámetros y en función de ellos pues se van abriendo ventanas para ventilar, pues, si hay que meter humedad, hay un sistema también de nebulización que implica que también pues, inyecta la humedad necesaria para coger los valores establecidos. Por diferenciar de alguna manera las ventajas de este tipo de instalaciones respecto a las tradicionales, pues marcaremos algunos de los factores más importantes. Por ejemplo, lo que es ventilación. Este invernadero tiene alrededor del 30% de ventilación respecto a la superficie. Con ello logramos que, por ejemplo, con meses de máxima temperatura, como el mes de julio y agosto, pues prácticamente aquí dentro se está mejor con menos temperatura que en la calle. La orientación de las ventanas está hacida de tal manera que, bueno, por poca velocidad que tenga el viento, pues se recoge respecto a la orientación. Si el viento, la componente del viento es de poniente, pues se abre la ventana de poniente y se le hace la salida por la de levante y viceversa. De tal manera que siempre se establece aquí una pequeña corriente, una corriente de aire filtrado porque en estas ventanas existen unas mallas anti-insectos con el fin de evitar cualquier tipo de vector que nos pueda traer algunas de las enfermedades que hoy todo el mundo conoce. Eso por un lado. Por otra parte, como he dicho antes, pues tiene establecido una serie de parámetros tanto lo que es la luz y lo que es, por ejemplo, pues para controlar el sistema, digamos, la incidencia de la luz, pues tenemos aquí unas pantallas de sombreo que en el momento en que la radiación supera los valores establecidos, esta pantalla se extiende. Se extiende y ya pues quita por alrededor de un 40 o 50% de incidencia radial. ¿Qué conseguimos con esto en el producto terminado, lo que es la plántula? Pues sobre todo he sabido que hoy el agricultor pues cada día se le pone más difícil en lo que es la explotación de sus propiedades. Cada día los costes son más elevados y de alguna manera para defenderse de toda esta batalla de impuestos, de costes elevados, pues tiene que empezar por sacar los máximos rendimientos de su cultivo. Para ello tiene que empezar por una planta sana, y la planta sana empieza por aquí, pues, mejor dicho, empieza por la semilla, y nosotros aquí lo que hacemos es hacer la crianza de esa plántula, dura alrededor de 35 a 40 días. Entonces nosotros tenemos que garantizarle la sanidad de esa plántula. ¿Y cómo de alguna manera intentamos de conseguirlo? Pues lo hacemos así, pues, primero de disponer de unas instalaciones que así lo permitan, como he dicho antes, evitando la entrada de cualquier vector, y posteriormente pues allí pues darle el tipo de cuidado, de prácticas culturales que lleven a ese punto de buena plántula sana y bueno, con los máximos de índices de rendimiento y un porte que sea totalmente viable sin que tenga problemas de enraizamiento y demás. El sistema de nebulización se controla mediante un programador que se encuentra operativo todo el día, con unos segundos de operación a intervalos constantes. Observamos también diversos tipos de pantallas térmicas, que son unas telas compuestas por combinaciones de poliéster y láminas de aluminio, entretejidas con filamentos muy porosos y absorbentes de agua. Su misión principal es el efecto de aislamiento. En verano, cuando hay mucho calor, existe un tipo de pantalla que enfría debido a la reflexión de los rayos de luz en el aluminio, y en el invierno otro tipo de pantalla durante la noche guarda el calor introducido por el sol durante el día, a la vez que hacen un efecto amortiguador de la humedad. Es decir, que este semillero dispone de diversos automatismos para el control climático del mismo. Hay también diferentes sistemas de ventilación, tanto lateral como cenital. La nebulización, que es muy importante en la sección donde realizan los injertos, y todo está regulado por diversos automatismos que están controlados por el ordenador central. Almeriplan dispone de diversas sucursales en Almería, teniendo la central en el municipio de Vícar, y tiene sucursales en La Mojonera, La Cañada, en el campo de Níjar, Campo Hermoso, y si nos vamos más para el levante almeriense, poseen un vivero en la Venta del Pobre, justo al lado de la autovía del Mediterráneo, y otra sucursal en Palomares.
Posee más de 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Tratan multitud de especies hortícolas como el tomate, pimiento, berenjena, melón, sandía, pepino y realizan también cultivos en lana de roca. De esta forma observamos un taco cúbico del 7,5 lana de roca, el más utilizado, con 2 alveolos de cultivo de tomate que prácticamente estalla para el trasplante. Realizan el cultivo de plántulas en lana de roca, ya que existe una gran demanda de este tipo de cultivos sin suelo. Las diferentes partidas de plantas se colocan en una serie de mesas y se realizan los abonados y tratamientos convenientes a las plántulas hasta que estén listas para ser retiradas por el agricultor. Para la retirada de las plantas por los agricultores se dispone de una serie de carril donde en los distintos pisos se pueden colocar gran cantidad de bandejas, siendo así el tiempo dedicado a esta operación mucho menor. Los agricultores les piden a los semilleros que se aproveche al máximo la semilla, ya que cada vez es más cara, que la planta vaya verde y limpia de plagas y que los injertos se realicen correctamente, tal y como nos comentaron posteriormente. Tenemos un departamento de trabajo que lo tenemos destinado a la práctica del injerto. El injerto, pues, para algunas personas que dicen que por qué se hace, pues bueno, es como toda la cosa. El avance de la tecnología pues nos permite ir eliminando o de alguna manera subsanar algunos problemas que hemos tenido y aún seguimos teniendo con el cultivo tradicional. Entonces el injerto se hace pues, para eliminar algunos problemas de enfermedades y aumentar pues, el vigor de la planta, y con todo ello que conseguimos pues, bueno, aumentar la rentabilidad y aumentar la producción de la planta. Entonces el injerto es una operación muy delicada y para ello se necesitan tener instalaciones adecuadas para hacer este tipo de prácticas. Entonces aquí con este tipo de instalaciones tenemos aquí, según se han tomado las tomas de antes, donde tenemos una sala de trabajo, unas cámaras de cultivo, y luego aquí tenemos un túnel en esta parte de acá, que una vez que sale la planta ya soldada de las cámaras de cultivo, pues la tenemos ahí 4 o 5 días para que se vaya aclimatando, o adaptándolo de alguna manera al terreno definitivo. El injerto, lo voy a resumir un poquito más o menos de cómo se hace. Pues se coge un portainjerto o patrón con estas propiedades que hemos dicho antes, se resisten a algunas enfermedades que padece el cultivo tradicional, de aumentar la vigorosidad de la planta y con todo ello eso aumentar la producción. Y entonces pues cogemos el portainjerto, lo seccionamos y cogemos también la variedad y lo hacemos coincidir con ese corte, con esa sección que hemos hecho en el portainjerto. Entonces le pone este tipo de pinza, que es la que hace que unir variedad con portainjerto. La tenemos en cámara de cultivo hasta conseguir que esta zona haya soldado y el sistema vascular del portainjerto se comunique con el de la variedad. Y ya digo, entonces una vez que esto lo tenemos ya está, digamos, adaptado para poderlo sacar al terreno definitivo, pues el agricultor se lo lleva y lo trata pues igual que otra planta. La densidad de plantación del portainjerto es menor que la de la planta tradicional, ya que se deja 2 tallos y entonces pues se pone pues, prácticamente la mitad menos que de planta de sequía. Tanto en curcubitáceas como en solanáceas hay 3 sistemas de injerto. Por aproximación, que es el que ya hemos comentado, en el proceso de soldadura se mantienen los 2 sistemas radiculares, tanto del patrón como de la variedad. De púa de hendidura, el brote de la variedad se une a la planta del patrón y de púa terminal. En el método de aproximación se realiza sobre todo en sandía, utilizado como patrón la calabaza. El método de aproximación se realiza sobre todo en sandía, utilizando como patrón la calabaza. Las fases a realizar en este tipo de injertos son las siguientes. Hacer una incisión en la sandía comenzando por debajo de la primera hoja de verdadera, hasta el centro del tallo y hacia arriba. Hacer una incisión en el portainjerto, la calabaza, comenzando debajo de los cotiledones en el lado opuesto a la hoja, hasta el centro del talo y hacia abajo, de 1,5 centímetros. Ensamblar las 2 plantas, ligar con banda de plomo, papel de estaño o pinzas el injerto. Posteriormente se corta la cabeza del patrón y la parte que queda por debajo del injerto en la variedad. En el método de injerto de púa de hendidura,
Las fases en la realización de este tipo de injertos son las siguientes. Eliminar el brote del portainjerto y hacer una hendidura, de ahí su nombre, entre los cotiledones, hasta el centro del tallo y hacia abajo, de 1 a 1,5 centímetros de longitud. Cortar el tallo de la variedad 1,5 centímetros por debajo de los cotiledones y hacer una hendidura de 0,6 a 1 centímetro en su extremo, quedando en forma de flecha. Insertar la púa en la hendidura y ligamos la unión normalmente con una pinza. Método de injerto de púa terminal. Las fases a realizar en este tipo de injertos son las siguientes. Cortar el tallo de la variedad 1,5 centímetros por debajo de los cotiledones y hacer un bisel de 0,6 a 1 centímetro en su extremo. Cortar el tallo del portainjertos también en bisel, pero en el lado contrario al de la variedad. Insertar la púa en la hendidura y ligar con pinza. Posteriormente, el personal técnico de Almeriplan nos estuvo explicando este tipo de injertos, comenzando con el de aproximación. Se une con la cinta de plomo, que es muy maleable, y una vez ya que se corte lo que es el pie de la variedad y la cabeza de la calabaza, ya tendríamos el injerto terminado. Quieto, y ahí incluso si nos acercamos un poco más, pues veremos perfectamente cómo se realiza la incisión longitudinal. Como hemos visto en el esquema, el punto de unión entre lo que es la calabaza, que es el pie, y la sandía, la variedad. Esto es lo que se uniría luego con, no sé si se ve bien, en el que básicamente, como decía en el ejemplo, se une lo que es el patrón, que es la parte de abajo, que ha explicado Prudencia en el reportaje, y la variedad que queremos obtener. Vamos a variedad comercial. Un poco, Miguel Ángel. Sí. Ahí, perfecto. Exactamente. Se puede quitar así perfectamente, porque la planta ya terminada, la planta ya unida, y vemos como ya es, digamos, una unidad completa, una planta en el que del corte hacia abajo, el corte apenas se ve, está perfectamente unido. El semillero dispone también de trenes de riego que consisten en una barra a la cual se colocan boquillas de riego, preferiblemente de salida plana, suspendidas sobre uno o varios raíles. El sistema está accionado por un motor eléctrico que se desplaza a lo largo de cada túnel del invernadero. Se precisa una de cada de estas barras por cada túnel del invernadero. Su regulación viene dada por la velocidad de avance y permite cortar el flujo de agua mediante sensores magnéticos. Las barras con las boquillas van recorriendo de forma uniforme en las diferentes mesas de plántulas hortícolas. Hay muchos sistemas de tracción de los trenes de riego. En ese invernadero se utiliza un sistema de cadenas. Un factor importante es que las boquillas de los extremos están un poco más inclinadas para favorecer una mayor cobertura de riego y que no se queden los extremos de las mesas sin regar. Pero el control de la humedad y temperatura dentro del invernadero tiene mucha relación con la ventilación natural, tanto lateral como cenital, por lo que es interesante disponer de distintos automatismos en este sentido, en un semillero hortícola. Los técnicos de la empresa comprueban continuamente el estado de las plantas, tanto en su parte aérea como en su sistema radicular. Si la cabellera de raíces presenta una tonalidad blanca brillante, es que el desarrollo radicular es óptimo. De esta forma, el sistema radicular de una bandeja sin funda es muy vigoroso y hay que fijarse en los hijones que van buscando la tierra y la cantidad de cabellera de raíces que posee el cepellón. De esta forma, cuando llega a campo, reenraizan en el suelo mucho más rápido que otras plántulas que no tengan estas características. Existen muchas enfermedades que se pueden producir una vez que la planta ha enraizado en el invernadero. Así, el Fusarium produce una marchitez vascular en el cuello de la planta, que le produce una pérdida de fuerza, con caída de hojas, etc. También se puede producir Pythium, que produce un estrangulamiento del hipocotilo, doblándose la planta, y también se puede producir enfermedades por bacterias y virus, por lo que las medidas preventivas en el semillero son fundamentales. Almeriplan se crea en 1984 y diseña un plan de trabajo para todo el año de tal forma que en cualquier época están produciendo plantas.